El mundo del K-pop une a las personas de una manera que es como, ok, ¿qué fue lo que te rompió a ti? O sea, esas son las conversaciones entre ARMY, como, ya, ¿en qué periodo terrible de tu vida estabas cuando encontraste a BTS? Las películas es más importante lo que te generan a ti para si lo consideras algo bueno o no. Tú no tienes el derecho de decir, no me gusta Star Wars, me cargó Breaking Bad, y que la gente diga, ¿qué? Porque hay una apreciación colectiva. Joaquín Phoenix, él creció en una familia, eran como 7, 9 hermanos, y su hermano mayor también era actor, que era muy amigo de Johnny Depp, y él murió. Y eso a él como que le cambió la vida. Las grandes obras maestras del mundo no vienen de flores y lugares, pensamientos hermosos, vienen de los lugares oscuros, donde no muchos entran. El género de la comedia, en mi opinión, y cómo los comediantes logran ver y entender el mundo, es de lo más complejo en el mundo actoral. Lo que hace Matthew Perry, el personaje de él es tan memorable, pero duele más cuando uno sabe todo lo que tuvo que vivir para lograrlo. Las funas propiamente tal encuentro que son una de las epidemias más horribles que existen en el mundo actualmente. Están llenas de desinformación, están llenas de odio. Si la justicia no es algo certero, entonces, ¿qué tenemos? Hoy día es una condena la sola acusación, y ese es el gran problema de la funa. Te condenaron por acusarte, no en la sentencia. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia, mi nombre es Natalia Vidal y hoy vamos a hablar de cine. Confieso desde ya que yo soy una ignorante y analfabeta en el tema y por eso estoy tan contenta, porque pese a ello disfruto mucho viendo películas, las siento profundamente y quiero aprender. ¿Con quién vamos a aprender hoy día? Con Camila Reyes, que tiene una cuenta en Instagram y TikTok que se llama Cómo te lo explain. Así que anda a buscar un vasito de agua, un café, un vinito, lo que sea, porque la conversación que viene nos va a hacer aprender, te vas a llevar recomendaciones, consejos y por supuesto te vas a entretener. Cami, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy feliz porque soy una ignorante del cine y hoy día voy a aprender mucho. Muchas gracias por la invitación. Yo te sigo hace mucho tiempo. Es un honor estar con la maestra del storytelling y con la fascinación que tengo por las historias también. Así que, de todas maneras, va a salir algo interesante acá. ¿En qué minuto entraste o decidiste dedicarle gran parte de tu tiempo al cine, a las películas, a las historias que ahí se desarrollan? Yo creo que fue un poco como que caí ahí, no fue algo que busqué. Yo sabía que quería comunicar algo, que tenía muchos intereses, que era muy curiosa, venía de unos viajes largos, de conocer diferentes lugares del mundo, que me habían sacado como de una burbuja y de una zona de confort en la que yo vivía habitualmente, como siguiendo el ritmo de carrera, estudiar, posgrado, trabajo, ta, ta, ta. Un momento que se me remeció todo eso y después dije, wow, estoy viendo cosas de muchos lados y me empiezo a interesar por las historias que vienen de diferentes culturas. Y una de las formas que a mí más me atrajo fue el cine. Siempre me gustó el cine. Pero luego a comunicarlo fue muy de casualidad. Empecé a compartir varias cosas de esas culturas, de comida, datos, que el viaje, experiencia, y también hablaba de películas, de series que me marcaban. Y empecé a cachar que eso era lo que más como lo que podía comunicar mejor. Pues las otras cosas me sentía muy Google, como que caía muy bien el dato, ¿cachai? Como esto es fácilmente encontrable en TripAdvisor. Pero lo que yo sentía y mi emoción con el arte era algo que era muy mío y que no tenía en ese minuto, además de mi pareja, con quién compartirlo. Porque soy muy, como que me doy 20.000 vueltas y de repente pienso cosas como, amiga, era una rom-com, o sea, no, relájate. Y yo como, no, pero es que habla de no sé qué del ser humano. Me pasa con los reality, imagínate. Yo, según yo, veo un reality y estoy haciendo un estudio sociológico del comportamiento de las personas mientras están en relaciones. Pero, pero el amor, el amor por el cine viene de mucho antes. O sea, yo quería estudiar cine cuando era chica. Perfecto. Mi mamá me dijo, o sea, la entiendo, la entendí después, pero también fue como, no he hecho nunca nada con el cine más que ver películas. ¿Por qué quieres estudiar cine? No sé, ya, entonces no. Y en la universidad hice un minor de cine. De hecho, mi profe documental fue la Maite Alberdi. Mm. Y ahí me volví a reencantar con el mundo del cine. Mi profesor de crítica era Antonio Martínez, que es alguien que lleva muchos años en el mundo de la crítica. Entonces fue como, ya, me interesa un poco más, pero igual después seguí el camino tradicional y ahí me di esa voltereta. Hablaste de un momento como tangencial. Me interesa eso porque me siento muy identificada con el tema de esta curiosidad no por las historias de por sí como formato, sino de descubrir formas que no son las propias y así cuestionarnos.
Ujú. cómo vivimos, cuáles son otras experiencias y adentrarnos en esos mundos, ¿verdad? Que nos habilitan las películas, la literatura, la danza, el arte y los viajes, por cierto. Mm. ¿Cuál fue ese momento tangencial en el que tú dices, ¿sabes qué? Empecé a pensar que hacerme preguntas, a investigar más y cómo cambió tu vida a partir de ese momento, ¿Del cine o de la vida? de la vida en De la general, vida, sí. yo creo que un gran momento fue Asia. Para mí Asia me movió el piso absolutamente. Fue algo desconocido en mí, no, si bien había tenido un interés en algunas cosas asiáticas, nunca había ido a Asia. Y a mí el haber ido a Asia me cambió la vida. O sea, dije, soy de este porte, soy de este porte. Como en qué minuto pensé que como que el mundo Asia era como un filete mongoliano, ¿cachai? Como la carne mongoliana. Es mucho más que lo que se ha occidentalizado de Asia. Creo que ese fue el momento que dije, mi forma de ver la vida y mi percepción creo que es muy miope, tengo que abrirla un poco más. Y eso lo vi con culturas asiáticas más que las nuestras. Pues las nuestras creo que es bien hegemónico también el mundo, al menos el americano. El europeo ya pasa a ser un poco más diverso, pero el asiático es otra cosa. Y yo creo que ahí me enamoré de lo desconocido, de sentirme de este porte, porque antes no me gustaba. Era como, no me quiero sentir minúscula, quiero sentir que sé mucho, que tengo experiencia. Y después fue como, no, no, me gusta saber que esto es lo que sé y esto es todo lo que existe. Y eso es lo que me interesa y cómo lo voy a conectar y cómo culturas que son tan diferentes y con una historia mucho más grande y más antigua también, tenemos cosas en común que son tan raras como, no sé, la forma de relacionarlos con los padres. Hay cosas que nos van a unir siempre, pero la forma de expresarlo, no sé, Asia yo creo que fue ese momento tangencial. ¿A qué edad fuiste y con quién fuiste? La primera vez que fui a Asia fue para mi luna de miel, el año 2014, pero eso fue Turquía, fue un pequeño acercamiento de Asia. Entonces, Turquía igual tiene los dos mundos. Y el mundo ya más Asia, primer approach fue Bali, que fue el 2017, y después el 2018 me fui a un viaje 6 meses por Asia, Con tu pareja. con mi pareja, sí. Y ahí estuve en hartos países, pero el que más me movió fue China. Y China fui después de Japón. Fue un choque, yo a los 2 días me quería ir de China, dije: "No, ¿qué hago acá?". O sea, no podía bajarme el metro, era todo pelear por mi metro cuadrado. No, no, en cambio Japón era como: "Soy una invitada acá", es como: "Venga, pase adelante", y China: "No, fuera, usted es un cacho". Eh, y eso me sacudió tanto que te diría que es lo que más me marcó de Asia, pero eso fue el 2018. Tenemos, eh, tenemos los occidentales un prejuicio muy grande con Mm, la población china. Y probablemente es por la distancia de costumbres y de cultural que hay entre nuestras poblaciones. Es decir, yo he escuchado esto cientos y miles de veces, es vas a un aeropuerto y ¿qué es lo peor? Y le he escuchado a un europeo, a un americano, a un chileno, a un colombiano, los chinos, mm, porque se te cruzan, porque le sacan fotos a cosas que no se entiende, porque hablan fuerte, porque no les importa invadir tu espacio, porque no conocen el término intimidad, y así un montón de cosas que obviamente la mayoría no conoce China, por lo tanto son prejuicios. mm. ¿Qué viste ahí que pudiste comprender y que nosotros estamos ciegos de eso y por eso no podemos, solo pensamos cosas negativas de ellos? Bueno, creo que son varias cosas. Ya poner un pie en China es algo como que te sientes en un lugar muy alien. Entonces, tú eres un alien en este lugar. La cantidad de gente es algo que no puedes dimensionar. Yo no he ido a la India. Entiendo que la India también tiene un efecto parecido, pero la cantidad de gente, la entrada y salida del metro, si en Japón yo decía, ok, le tengo que sumar 10 minutos más a la estación porque por dentro son bien que hay que darse harta vuelta. En China tenéis que sumarle además que tu cartera y tu bolso siempre va a pasar por estos detectores, porque cualquier escoba que quede en el metro no son 10 gatos, son miles y millones de personas. Entonces ya solo la llegada es como, ¿por qué siento que estoy en un aeropuerto de nuevo? Esta es la cotidianidad de esta gente. En las calles, uno pensaría tanto ruido, no. Muchos autos y motos son eléctricos, no se escucha tanto el ruido de los autos.
pero por lo mismo hay tanta gente en las calles que tenés un estrés invisible, que es nuevo. Entonces ya llegaste, pasaste por el detector de metales, saliste a la calle, no se escuchan tanto los autos, hay demasiada gente, pero te empiezan a tocar la bocina porque tú no escucháis de dónde viene la moto, pero hay tanta gente en la calle que sentís que tenés que caminar como por donde van los autos. Después veis gente que sí se ve esto de gente que hace necesidades en la calle, te tiran el vuelto, pero porque es rápido, porque nosotros vivimos a otro ritmo. Nosotros, países en Latinoamérica que van a dormir siesta. En China todo es una cantidad de gente abrumante todo el rato que tiene que funcionar de otra manera. Entonces se pierde un poco la cordialidad, que la cordialidad esté como politeness de siempre estar, bueno, si es que pudieses ir y no, los chinos son no, o sea, sí o no, vas a ir o no. Y te tratan de esa manera también, como resuélveme ya. Y esos son choques que obviamente está el prejuicio cuando uno va, pasa unos días, yo estuve un mes en China, pero al principio es un choque heavy. Después ya entendís mejor. Entiendes que vaya a un restaurante y que no es lo habitual de vivir en China. Uno come en su casa, pero tú vas a un restaurante y te pasan la carta como, porque eres un cacho. O sea, te tienen que tener una carta especial y la cantidad de turistas y de gente que va a restaurantes, tú eres uno de los 1000, eres un problema. Entonces ya no es la misma, no es como en otros países, bienvenidos los turistas. China es como, nosotros tenemos tanto turismo interno que tú eres un problema. Cuando fui a Sanyayé, que es el parque de Avatar, en el que se inspiró Avatar, es una cosa que tú decís, esto es de otro planeta, esto no es real, no puede ser real. Y en un parque nacional, que uno se imagina parque nacional lo que ve en Chile, la Patagonia, los parques nacionales de Estados Unidos. Parque nacional en China tiene el ascensor más grande del mundo al exterior, que es una cuestión de vidrio. Tiene unos puentes también de vidrio para cruzar. Es muy enfocado como en el turismo que sea atractivo no solamente por el lugar, sino también con la actividad. Tiene adentro, que no sale en ninguna parte, un McDonald's, un Kentucky. O sea, los buses que salen de acercamiento para los distintos miradores salen cada 30 segundos. Y la gente se sube y corre al asiento de la micro y se sienta. Y es como si hay una embarazada o no. No, nada, porque es individualista. Un poco parecido a lo que pasa en Nueva York. En Nueva York también la gente es muy individualista. No ayuda a alguien con un coche que va bajando la escalera. Amigos que han vivido allá me lo han comentado más. Pero China también tiene eso, porque tienes que velar por tu propio metro cuadrado. ¿Y te quedaste en China un mes por voluntad propia, por querer entender, es decir, uno llega a entenderlo, pero no, o sea, llega a empatizar o a decir, ah, esto, o sea, esta es la dinámica, ellos disfrutan de esta manera o su comportamiento se debe a bajo esta lógica? Em, no, no fue por voluntad propia. Si me hubiese podido ir antes, me hubiese ido. Fue porque igual uno está con un presupuesto y después me iba a Siberia. Entonces, si cambiaba bueno, por una cuestión de logística me quedé un mes. Em, pero yo creo que fue un tiempo suficiente para ver estas dinámicas donde, por ejemplo, algo que me sorprendió mucho, el respeto a los ancianos y cómo los involucran. Y y que uno ve como: "Ay, pero ¿cómo en un parque nacional hay tantos buses y un Kentucky, no sé qué?". Sí, pero andan todas las familias con los ancianos. No los dejan atrás, no los dejan como: "Ya, ustedes ya vivieron su vida, entonces quédense en su casa o váyanse a un lugar de retiro", o qué cacho. Esa es como la actitud que uno tiene como occidental. Ver esto desde afuera, lo vi con el tiempo. Vi los cruces de cosas tan simples que yo le decía así como: "No, no, no", y para ellos esto no es pare, o quería decir 7, esto no es 7, 7 es así. Nunca llegué a eso, porque yo quería explicar que quería 7 cosas. No, nunca llegué al 7. Entonces, cosas tan básicas que que uno da hasta el signo pare es diferente, que dais por sentado, y estar allá es como que te sacude todo lo lógico de pequeñas cosas, de comprar el pan, de pedir no sé qué, quiero arroz blanco con tomate, algo tan sencillo, es tiene una complejidad que es diferente. Y eso igual es muy inspirador en cuanto a darse cuenta de que de tanto que uno desconoce, ¿cachai? O sea, es como un shot de humildad, por así decirlo, al menos cultural. La Torre de Babel, ahí quedó la escoba, la crema, es más o menos lo mismo. Mm.
Ok, y entonces ese viaje finalmente te trae acá y ¿cuándo te captura o cuál es la primera película que te captura y tú dices, o aquí accedí a un mundo que no tengo a mano o que al menos no pude ver si no hubiese sido por esta película? Yo creo que mi primer acercamiento con el cine asiático fue con Wong Kar-wai, pero eso fue cuando estaba estudiando en la universidad, cuando hice el minor. Pero esa conexión, yo creo que directamente del cine chino, bueno, en ese caso es de Hong Kong, pero del cine chino no fue tan directa. Me di un poquito vuelta más. Y es porque después de volver a Chile, a mí me dio una depre heavy. Y, y también de tanto mundo, tanto no sé qué, sentía que era como, ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? Este no es mi lugar, como que mi lugar es el mundo. Y, y caí en el K-pop. Y el K-pop, yo soy BTS, ARMY, amor propio y todas las letras, es una cuestión que, bueno, hay mucho de Freud, de Jung, de mucha filosofía metida en las letras de BTS. Dámelo todo porque no entiendo nada y solo quiero entender, estoy fascinada con eso. El mundo del K-pop, al menos el más moderno, porque creo que ese BTS fue el que sacó el K-pop más al mundo. Llevó un mensaje que fue mucho más universal, que logró conectar con más personas y aparte que el líder del grupo habla inglés. Entonces eso también generó este como puente cultural. Pero al descubrir BTS, que creo que ha sido la puerta de entrada de mucha gente al mundo del K-pop, tuve un interés mayor que ya venía cocinando desde China, de Japón, de Taiwán, de todos estos países que ya había ido el 2018. Y yo llegué en octubre del 2018, me dio una depre y caí en el K-pop. Entonces mi acercamiento por el cine, al menos asiático, entró por Corea, no directo por China. Siento que China fue lo que más me movió. Y el mundo del K-pop tiene une a las personas de una manera que es como, okey, ¿qué fue lo que te rompió a ti? O sea, esas son las conversaciones entre ARMY, como ¿en qué periodo terrible de tu vida estabas cuando encontraste a BTS? Na Pocas personas entraron por Dynamite, que es el momento pandemia, esa canción, Sí. Dynamite, que es como feliz, contenta, disco. Los ARMY antiguos entraron por estaban en algún momento depre, se sentían solos, aislados, algo pasó en su vida. Y hay un patrón ahí que es muy interesante, al menos con este fandom. Hay muchos grupos K-pop, pero la gracia que tienen y que lo hace diferente, también lo que dijiste antes, que hay mucho prejuicio de cómo se visten, de cómo se ven, que se ven amanerados, que por qué ocupan esas blusas con cosas y tanto maquillaje y el pelo verde, y son expresiones artísticas, absolutamente. Y lo visual va muy de la mano con la letra y la música en el K-pop. No son cosas que en el occidente de repente vemos que la canción por sí sola sobrevive quizá un poco más. Cuando tienes la barrera de idioma, lo visual lo complementa muy bien. Mm. Entonces, de repente no entiendo nada de lo que estoy viendo y canto a puro chamullento, pero lo visual me atrajo. Ok, entré. Es como una puerta de entrada, es como una ventana que está abierta y te invita a pasar. Y una vez que entráis, es un camino sin retorno. Ok, pero explícame un poco más porque este fenómeno del K-pop, ahora hay hablaste hace algunos días de una película que está en el curso de mi hija y digo, no tengo idea qué es ni siquiera porque no la he visto. Luego vi tu video, que no fue hace tanto, pero yo ya había escuchado Las Guardianas. ¿Cómo se llama, por favor? Las K-Pop Demon La Hunters. E, ya. Mm. Y es furor, pero un furor que yo digo, ¿por qué me apasiona el verlo? Porque la pasión, los ojos brillosos que veo en cada chico que le escucho decir ese nombre, es una cosa que a mí me parece fascinante. Mm. Quiero entender eso, esas películas, cómo operan y cómo llegan a ser universales teniendo características culturales tan propias de su lugar de origen. Mm. Que buena pregunta, porque creo que ha sido difícil explicar un poco ese fenómeno. Para los que ya conocíamos el mundo del K-pop lo entendemos bien, es como los colores fuertes, la comida, hemos visto estas cosas, como se les salen de los ojos, las escenas en cámara lenta son muy de K-dramas, eh, esta parte más de animada, más juguetona, no lo ves como algo tan necesariamente infantil. Hay un concepto en los artistas de Corea que se llama Aegyo, se escribe Aegyo, que es como
como ser cute. Y en Japón tienen lo mismo, ser cute no es lo mismo que ser infantil. Si bien cae un poco en eso, en algunas cosas que nosotros desde la perspectiva occidental lo vemos así, no necesariamente lo es. El fenómeno de esto, en mi opinión, se dio porque apunta a un público adulto que lo puede interpretar, que tiene un mensaje que también se puede interpretar del lado más adulto, del amor propio, el reconectar con el niño interior, el sentirse, el ser quien uno realmente quiere ser, que te diría que es un problema generacional de los millennials al menos. Y después está la visión infantil, que es cómo juegan con lo cute, con lo cariñoso, con los colores vibrantes, con la música pegajosa. O sea, algo que el K-pop sabe hacer muy bien es música pegajosa. Lo saben hacer muy bien. De hecho, el nivel de industria, Hybe, que es la empresa productora de BTS, compró la que manejaba Scooter Braun, que tiene a J Balvin, a Justin Bieber, a Ariana Grande, como tremendos artistas, la compraron ellos. Por el manejo que ellos tienen de artistas y cómo hacerlos surfear las tendencias, hacer que su música sea tan popular, es algo de los coreanos y que lo vienen haciendo desde principios de los 90. Hay un documental súper bueno de esto que se llama como Mr. K-Pop, algo así, y que habla de cómo empezó este mundo y la industria del entretenimiento del K-Pop y cómo juegan con la psicología de las personas, en el buen sentido, pero para atraerlas y meterlas como en un hive, ¿cómo se dice un hive? Como un panal, que tiene muchos recovecos y al final es como, yo también quiero saber eso, pero también quiero saber esto otro. Y fueron a tal lugar, ¿y qué hicieron? No, participaron de un show, también quiero participar de ese show. Entonces te lleva por distintos medios y han sabido surfearlo con las redes sociales, de YouTube, de prensa, de música, de realities, de programas de televisión, que lo surfean muy bien, son artistas muy 360. ¿Y cuál crees tú que fue como el elemento principal o la capacidad que tuvieron ellos de traspasar las barreras y no occidentalizar el contenido, pero hacerlo popular en Occidente? Creo que quizás sin tanta referencia obvio a lo que nosotros desconocemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este prejuicio de los asiáticos, de los chinos, que son ruidosos, de que son sucios, de que son tal y tal, de los coreanos, ¿qué tienen los coreanos? No sé, comen comida hedionda. Entonces, en vez de que eso es algo que lo menciona en el video, porque en muchas cosas coreanas siempre están hablando del kimchi. La gente relaciona, sí, el kimchi, esa cuestión que comen los coreanos. Y es como muy esa cuestión. No, hay más cuestiones que comen los coreanos. Hay más variedad, la variedad culinaria que tienen es brutal y muy interesante y muestran mucho de eso en la película. Salen de eso. De manera sutil, incorporan aspectos culturales de ellos, que son los que mencioné ahí, el noriqué, aspectos de la cultura como más mística, espiritual, de estos demonios, y lo meten en una historia que es sencilla. Yo soy de la idea que se puede tener una historia muy compleja y muy profunda, que la puede entender una gran gama de personas, desde niños hasta adultos, mientras esté hecho en un lenguaje simple y comunicado de una manera simple, sencilla. Si yo me quedo con una sola idea de esa película, entonces va a ser algo transversal. Si es algo extremadamente complejo, no sé, un Bugonia, que es una película ahora, ¿la viste? Sí, Es una locura. me costó. Sí, cuesta esa Tengo que película. serte súper honesta Sí. porque justo dijiste, me pegaste en el... Me costó esa película. Ya, esas son películas que no son para todo público, porque están apuntando específicamente ni siquiera una capacidad, una forma de querer ver cosas de una interpretación artística que es más cruda, que es más ruda. Esto no, es algo amigable de ver. Igual yo cuando terminé de ver K-Pop Demon Hunters quedé como, la amo, la odio, la amo, la odio. Mm. Sí, porque no ¿Terminaste en nada más? Sí, la amo, la amo. Pero Golden no es mi canción favorita. Fíjate que a propósito de todo este tema, me surge una pregunta, quiero tu opinión. ¿Es lo popular enemigo de lo bueno? Mm, Me gustaría saber de dónde viene esa pregunta. Como por ejemplo. No, es que acabamos de poner ¿Sí? tenemos sobre la mesa dos títulos, ¿verdad? Sí. Y sabemos también cómo los Oscar operan entregando premios y sabemos también cómo la industria estadounidense o americana sabe que si hace una película no va a ganar un premio, pero va a ser éxito de taquilla, ¿verdad? Mm, Y también sabemos que uno tiende a banalizar y a decir, sí, son bonitos animados con historias de un romance intenso y adiós.
versus películas como Bonia, que se dan un montón de vueltas, que le ponen harta complejidad y que los académicos o los expertos, especialistas y críticos dicen, oh, esto es una obra maestra. Ujú. ¿Puede en algún minuto una obra maestra alcanzar el nivel de popular en cuanto a no tengo que darme 1580 vueltas para entender esta película, no tengo que estar concentrada las 2 horas y 3 minutos que dura sin perderme de ningún detalle, ni tengo que ir a leer después explicaciones sobre cuáles eran las referencias que tenía esta película para yo entenderla? Y aún así ser una obra de arte, como El Principito, por ejemplo. Yo creo que sí, y creo que me voy a extender un poco más porque creo que lleva una explicación un poco más amplia, pero para mí el arte, creo que podemos estar de acuerdo, es emoción, es cómo yo lo interpreto, cómo me llega a mí. Y ayer vi una entrevista de una chica de Vogue que le preguntaba a Paul Mescal y a Josh O'Connor, porque hicieron una nueva película que se llama The History of Sound, que es una película bien delicada, frágil, pero no va a ser popular. Y le decía, nosotros vimos esta película en una sala llena de grumpy critics, o sea, de críticos así como... Y eso pasa mucho, al menos en la industria del cine, que uno siente que tiene que estar en ese nivel como con el gallo de Ratatouille, el crítico de la comida, ¿verdad? Que está como con los anteojos, así con una cara de, no, porque esto no es tan inteligente como yo pensé que iba a ser. Y de repente tú decís, quiero algo estúpido, quiero algo liviano, quiero algo, porque me emociona. Es lo que te decía al principio de los reality. Para mí los reality son como una investigación sociológica de cómo se comporta la gente en relaciones. Las películas es más importante, en mi opinión, lo que te generan a ti para si lo consideras algo bueno o no. ¿Hay aspectos técnicos? Sí, por supuesto. Para eso están las evaluaciones que son técnicas. Evaluaciones de cinematografía, de música, de composición, de maquillaje, de vestuario, de efectos visuales, que uno puede apreciar, pero mientras uno no sea un experto, yo no tengo pito que tocar ahí. O sea, los movimientos de cámara, de edición, o sea, sí, puedo decir me gustó o no me gustó la edición, pero creo que si hablamos de popular y bueno, como conceptos macro, tenemos que salirnos un poco de estos aspectos que son más técnicos y que son para los críticos que también ven estas cosas técnicas. Si vamos a hablar solamente de historia, profundidad y de lo que nos generan en nosotros, creo que es muy individual. No podemos hacer una apreciación colectiva simplemente porque hay premios que dicen, sí, esta es la mejor película y esta no es la mejor película. Y uno tiene el derecho de decir, no me gusta Star Wars. Me cargó Breaking Bad. Y que la gente diga, ¿qué? Porque hay una apreciación colectiva. Me imagino que en el tema de arte, pintura también pasa un poco lo mismo. Sí. Como de, a mí me pasa con Pollock, ponte tú, Jackson Pollock. con Jackson Pollock. Pasa que no lo aprecio, pero tampoco sé todo el tema técnico que hay por atrás. Pero si me preguntáis, he estado muchas veces al frente de obras de él y digo, lo podría haber hecho un niño. Esa es como mi apreciación de Jackson Pollock. Pero porque no me gusta su arte Está perfecto, nomás. está perfecto. Pero yo creo que el pensamiento crítico, y algo a lo que yo llamo mucho, al menos en mi cuenta, es decir, tienes derecho a pensar lo que quieras, pero creo que hay una apreciación que es mínima, que no puedes decir como es una porquería, es una basura, porque hay mucho talento y personas detrás de cualquier tipo de creatividad, en este caso los audiovisuales tienen demasiada pega. Entonces, valorar el, mira, por ejemplo, me gustó cómo ocuparon el formato de las cámaras para hacer esto. La historia no me enganchó, no es algo que volvería a ver, quizás se lo recomendaría a un público súper específico, no es de mi gusto popular, pero ya, es como un pensamiento más crítico, pero lo que se transforma generalmente en cosas muy populares, también se transforma en una creencia popular de que todos tenemos que pensar de que es bueno. De que todo el mundo dice que Hamlet es buena, entonces a mí me tiene que gustar. Y al que no le gusta, entonces lo lapidamos. No. O sea, al que no le gusta Hamlet, respeto tu opinión incorrecta, pero, pero Tal cual. respeto tu opinión equivocada, pero la tengo que respetar igual. Pero mientras exista esa apreciación de que algo es bueno, al menos en diferente, sí, reconozco esto, reconozco lo otro, critico esto y critico lo otro, creo que eso es más apreciación, al menos del cine, cinematográfica de una manera más global y que no conversa necesariamente con lo popular. ¿Por qué? Yo creo que hay
bastantes interpretaciones de eso, pero creo que vuelvo un poco a lo anterior que hablábamos de K-Pop Demon Hunters. Mientras más transversal y universal sea el mensaje y sea puesto en palabras interpretativas de cualquiera, va a ser más popular. Mientras más complejos, como, no sé, porque depende mucho del estado de la persona, qué minuto la vio, si le gusta o no el género, hay demasiados otros factores. Y este tema lo he explorado mucho porque, ya te decía, yo soy analfabeta del cine, es decir, no soy capaz de decir, o la musicalización, o la fotografía, términos que utilizan en los Oscar que veo anualmente, por supuesto, de todas maneras, pero no estoy familiarizada, nunca he profundizado en eso. Pero me llaman la atención curiosamente cosas, como por ejemplo, esto que yo te decía de lo popular, enemigo de lo bueno, hubo un día en que mi marido y yo vimos Once Upon a Time in Hollywood. Ujú. Y los dos entramos en una sintonía en que de verdad la película nos pareció lo máximo. O sea, nos reímos de verdad. Yo llegué a llorar de la risa. Y consideramos que era tan buena que le invitamos a mi suegra a verla con nosotros. Y mi suegra estaba, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. En un minuto se quedó dormida, después se despertó y a la larga dijo, no entendí nada. O sea, no tiene ninguna gracia para mí, o sea, lo vi todo, no entiendo. Y luego me ocurre otra situación parecida, pero en otro contexto, en que yo me siento con mi marido a ver una película de Wes Anderson. A mí me parece la cosa más poética, romántica, hermosa, sarcástica, de humor negro, que no puedo olvidar. Y él dice, esto es una mierda. Y ahí es donde yo digo, ok, por ejemplo, yo estaba enojada con la academia porque no le había dado nunca un Oscar a Wes Anderson. Ya se lo dieron, así que maravilloso. Pero ¿cómo hago a una persona que le gusta ver el diario de Bridget Jones, no sé cómo se dice, em, cómo la inserto a ver Tarantino y que no se quede colgado así como no entiendo nada? Buena pregunta. Yo creo que el no entender nada genera un rechazo que no necesariamente tiene que decir si la consideré buena o mala. Mientras más información tengo, mientras más sé y reconozco de lo poco que sé, que fue este fenómeno que me ocurrió en China, puedes apreciar las cosas de una mirada diferente y al menos apreciarlas. Quizás no son de tu gusto, pero al menos entender por qué para otras personas sí pueden ver eso que no estás de acuerdo, quizás en ese minuto no lo viste, y después que te lo mostraron dices, bueno, sigo opinando igual, ya, pero al menos con conocimiento causa. Mm. Creo que eso pasa mucho cuando falta curiosidad. La curiosidad, y ojo que yo no soy fan de la curiosidad al momento de estar viendo algo, digiérelo, piensa, emocionate, ve qué sientes y después vas a la curiosidad, pues la curiosidad es métete a Google, entra a un rabbit hole y empieza a ver por aquí, por allá, por recovecos, qué es lo que te interesó, la visión del director, ve entrevistas en YouTube, ve otras cosas, que hoy día está todo al alcance. Si quieres ser curioso, puedes ser curioso e informarte más. Pero hay otras personas que no, la emoción que me generó me paraliza y no me interesa saber más. Ok. No es mi caso, pero creo que por lo mismo también comunico, porque siento que cosas que de repente a mí no me... Por ejemplo, History of Sound es una película que no es una película de mi preferencia, quizás no la volvería a ver, pero la aprecio. Aprecio la historia, pero la aprecié mucho más cuando supe otras cosas de la película, que no fue solo la impresión con la que me quedé después de verla. Y eso creo que es preocupante, porque nos dejamos llevar mucho por lo que otras personas dicen, vela o no la veáis, porque uno confía en que la otra persona va a decidir por uno. Y eso mata la curiosidad. La mata. Yo soy curiosa, no, está bien, quiero saber tu opinión, ¿te gustó o no te gustó? Pero a mí me genera más curiosidad cuando alguien me dice, me cargó, listo, la quiero ver. Quiero ver, ¿por qué te cargó? No, por esto, no, no me gustó nomás. No, dame más. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó? No, porque, no sé, tenía escenas de mucha sangre. Ah, pero a mí eso sí me gusta. Entonces sí despierta un género, una parte de mi curiosidad. Pero si yo me quedo solo con una impresión final, no voy a entender realmente si dispara mi curiosidad o no. Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo.
Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, ni mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. Pero y en términos simples, ¿cómo hacemos que una persona que nunca ha visto a Tarantino acceda a Tarantino de manera amable? Ya, eso también creo que es un por dónde partir. Ujú. Cuando uno tiene ese bichito de la curiosidad, es una buena pregunta, porque si ya lo tengo, ¿por dónde parto? Yo partí con el bordado ahora. ¿Cómo parto? No, con este kit de inicio. Creo que el kit de inicio en el mundo de las artes también es algo, bueno, por lo que nosotros comunicamos, eh, pero es algo muy necesario, porque yo te puedo decir un kit de partida de Tarantino. Para mí es Pulp Fiction. Es un kit de partida, pero conozco mucha gente que le carga Pulp Fiction. Entonces, podría explicar el punto de partida es Pulp Fiction, ¿por qué? En esta época, Tarantino, los guiones o cómo los ocupaba, o la narrativa va mucho a la década, la forma de hacer la película, etcétera, 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 genera un poco más de curiosidad. Lo mismo te podría decir del K-pop. Con BTS, mucha gente dice, ¿cómo parto? Me generaste la curiosidad, pero ¿por dónde empiezo? Y uno creo que tiene la tarea también de explicar cuando a uno le gusta mucho algo, como un Wes Anderson, ¿por dónde partirías? ¿Qué es lo que más te impactó a ti? ¿Por qué? ¿Y por qué a esa persona se lo recomendarías? No porque solamente te gusta a ti. Creo que falta de eso, de comprender qué es lo que buscas. No, es que estoy pasando por un momento difícil, necesito algo para reírme. Ok, no te voy a recomendar no te voy a recomendar Hamlet. No la veas. O un documental de true crime. No, ve algo que vaya con tu estado de ánimo y ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta ver? No, la verdad es que yo veo, no sé, harta romcom. Ya, okey, listo, me empiezo a guiar. Porque uno como yo no digo que soy conocedora del mundo del cine, pero al menos un aprendiz. Y para ir aprendiendo, creo que es necesario entender qué es lo que puedo agarrar de mi aprendizaje y comunicárselo a otra persona, y que esa persona sienta curiosidad. Entonces, yo creo que sería una buena idea hacer estos kits de iniciación con el mundo del cine, Claro. porque tampoco digamos que es infinito. El cine Por, no tiene 1000 años. no, y por director también, como ¿Mm? para entender las tendencias y todo. Bueno, alguien tiene que estar haciéndolo en este minuto. Estamos aquí Sí, como sí, sí. divagando en... Ya, tengo preguntas curiosas, así como solo porque soy curiosa. ¿Por qué? Me da mucha risa y quizás estoy totalmente equivocada, pero creo que no. ¿Por qué todo el mundo, siendo que son tan pesados, tan apáticos, nunca sonríen, no les gusta en los medios, no les gusta asistir a ninguna cosa, siempre se visten de la misma manera, aman a Cillian Murphy y a Joaquín Phoenix? Creo que precisamente por eso, pues son personajes que están completamente dedicados a su arte. No caen como en esta parte más vacía de Hollywood, de las alfombras rojas, de la celebridad. Se ven como personas más auténticos en un mundo extremadamente falso. Entiendo que los dos, no sé bien si Cillian Murphy, parece que sí, pero Joaquín Phoenix es actor de método, que los critican mucho. Es como, el actor de método es el que no sale nunca de su personaje mientras esté haciendo el personaje. Entonces, pues lo ves, nadie está grabando y sigue metido en el Joker, ¿cachai? Es como... Em, pero son muy dedicados y la gente les reconoce esa dedicación entre tomar personajes que son súper claves, que tienen algún tipo de emocionalidad, que es potente, que transmiten potente. Y creo que la gente está buscando conectar. Y uno conecta más con personas que las ve un poco más humanas que con alguien que es un personaje.
Porque al final, todas estas marcas personales y la gente famosa de Hollywood son personajes que se crean, no son así en su vida real, no hablan así de manera cotidiana. Y la gente está buscando más personas auténticas como me carga estar acá, que es Cillian Murphy, que se disocia en toda su entrevista, que se ve como algo más humano. Pero creo que va muy de la mano con cómo ellos trabajan sus artes y a quienes eligen como personaje. Pasa también con Daniel Day-Lewis, que es un actor que también es bien retraído del mundo del espectáculo, del chisme. Él vive su vida y elige sus papeles, no ha hecho tantas películas, pero los elige con pinza y se dedica no digo que los otros actores no se dediquen absolutamente, lo hacen a su manera, pero creo que generan este perfil que los diferencia por no caer como en el tabloide, en lo popular, son más alternativos. Y que es el efecto ahora que también genera Paul Mescal, que genera Josh O'Connor, Mm. em, que genera, bueno, Keanu Reeves con su vida austera, también la gente lo ama. Quizás sus Pero no encuentras que ahí hay una diferencia. A mí me fascina la biografía de Keanu Reeves, es una no, es locura. una locura. Pero él sí entra en el tabloide. Menos que otras grandes celebridades, No, claro, pero no estamos hablando de, qué sé yo, ¿cómo se llama? La chica que se olvida de Adam Sandler y que se olvida todos los días. la Drew Barrymore. Drew Barrymore. Ujú. Ya, o Jennifer Aniston. Pero igual que New Reeves sí se meten en farándula, digamos, tabloide. Eh, ¿Te gusta más Brad Pitt o Leonardo DiCaprio? Mm, Buena pregunta. Como actor, Brad Pitt. Sí, sí, me gusta más Brad Pitt. Pero creo que he visto más películas de Leonardo DiCaprio. Como en cuanto a cantidad que han hecho con filmografía, sí. Ahora, creo que me gustan más las películas de Leonardo DiCaprio que las de Brad Pitt. Dejando de lado Seven, que la amo. Pero he visto demasiadas películas de Leonardo DiCaprio. ¿Y por qué te gusta más Brad Pitt como actor? Lo encuentro más profundo. Me pasa con Leonardo DiCaprio que siento que repite mucho patrón en sus personajes. Se destacan, pero hay otros que no conecto. No conecto 100% con ellos. Por ejemplo, con la última película no conecté nada con su personaje, en una batalla tras otra. Nada, nada. Encontré que su Sean Penn, sí, increíble. Incluso Benicio del Toro. Pero Leonardo DiCaprio no conecté mucho con él, pero con Brad Pitt sí, conecto mucho más. ¿Siempre? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, me gusta él como actor. Lo encuentro bueno. Hay ese tipo de actores en que uno conecta siempre con ellos. ¿Cuál es tu favorito? Philip Seymour Hoffman, yo creo, es uno de mis actores favoritos. Creo que los papeles que hace son muy complejos. Jesse Plemons, que es como en mi cabeza, el que sigue a Philip Seymour Hoffman. Entonces se parecen un poco físicamente. Son actores con los que conecto mucho. Paul Mescal también me pasa. Creo que busco esa emocionalidad que cuesta mucho, especialmente en los hombres, que se transmita. A mí Joaquín Phoenix me vuela la cabeza, ¿Sí? pero me vuela la cabeza. Bueno, ¿sabes la historia también de Dime. Joaquín Phoenix? No. Ah. Joaquín Phoenix tenía un hermano, él creció en una familia, eran como 7, 9 hermanos, creció en una familia hippie. Y su hermano mayor también era actor, que era muy amigo de Johnny Depp, que es River Phoenix, que actúa en Stand By Me, ¿Ya? y él murió. Y eso a él como que le cambió la vida. Él era muy chico, no sé, River Phoenix debe haber tenido 22 años, 21 años cuando murió, el año 91, 92. Joaquín tiene que haber tenido 22. No, River Phoenix, ¿Y Joaquín? menos. Entonces, como que fue un momento muy de cambios en su vida y él creció en un mundo mucho más austero, mucho más poco material, por así decirlo. Y creo que también eso le tiene que haber pegado, no lo conozco, pero le tiene que haber pegado de una manera mucho más dura y de conexión emocional que otra persona que no ha vivido algo así, claramente. A mí lo que me causa mucha curiosidad de él es que los papeles que le pasan son similares y la proyección de su carácter, de su temple quizás, eh,
es honestamente oscura. Ujú. O oscura no desde la maldad, ni sino que Sí, sí. es pesada. Yo creo que él entra a lugares muy oscuros, Sí. donde muchas personas no se atreven. O sea, hace poco, unos días, tuve una conversación con alguien de esto, que no muchos tienden a navegar la rabia y la pena desde un aspecto bastante profundo. Es como algo específico que me emociona, pero ¿cómo abordo la pena? ¿Me atrevo a tirarme yo sola a la pena o necesito que alguien más me la estimule? Creo que actores como él logran eso, se atreven a meterse en esos personajes que son ese nivel de oscuridad. Que no quiere decir que sean malos, pero entiendo lo que va. Y sí, y significa un sacrificio. O sea, es Mm, decir, aquel que acepta caer al vacío, acepta también sus consecuencias, y los actores de alguna u otra manera encarnan personajes, pero al momento de encarnar lo viven en carne propia, mm, que es la literalidad, ¿verdad? mm. Entonces, eso yo pienso ningún actor puede, digamos, aún así tengan estos alter egos o se metan en un personaje, después se pongan la mochila y se vayan a su casa y sigan haciendo las mismas cosas de siempre. Para poder llegar a encarnar de la mejor manera posible, tienen que entrar necesariamente eh, en las profundidades de las reflexiones y de los temas que abordan. Y el Guasón a mí no lo voy a olvidar nunca. No, No, además por el contexto que se dio, influyó mucho que el estallido social fuese tan poco sí, después del estreno de esa película y que fuese tal cual, o sea, sí. fue muy extraño, pero la forma en que él encarnó ese personaje fue brutal. No sé si me quiero desviar un poco del tema, pero ahí tú me traes de vuelta. Me pasa con lo que acabas de decir y esto de entrar al mundo de los personajes y entrar a lugares tan oscuros, me lleva al tema de la separación del artista con su arte, porque siento que las grandes obras maestras del mundo no vienen de flores y lugares, pensamientos hermosos, vienen de los lugares oscuros, donde no muchos entran. El primer video que vi tuyo fue el de Yayoi Kusama. Eh, y Yayoi Kusama me generó eso cuando en Japón fui a ver su obra igual, pero después cuando supe su historia dije: "Guau", o sea, no hubiese pensado jamás que ella es alguien que reconoce el mundo en el que vive. Em, Michael Jackson me pasa, personalmente lo admiro mucho, uno de mis cantantes favoritos, pero su vida personal, más que juzgarlo, porque no soy quien para juzgarlo ni sentenciar a nadie, pero reconozco que existen cosas que pasan en el mundo que no hay que ser oídos ciegos, oídos sordos, perdón. Em, sí lo separo, porque siento que ese arte quizás no hubiese sido creado de esa manera si es que esa persona no hubiese pensado así. Entonces, lo que dices de estos personajes como el Joker, es intrigante saber qué parte de él se quedó en el Joker o qué parte de Joker vive en él. Porque no me podéis decir que no se quedan con algo. O sea, uno, todo lo que vive lo ayuda para crear en el mundo, para existir, para avanzar, y en su subconsciente uno puede más o menos diferenciar algunas cosas que contribuyen a eso, no, pero en verdad no. O sea, las decisiones que tomamos son para decir, bueno, me alejo, me acerco a esta persona porque me hace bien, me hace mal. Me alejo, me acerco a este personaje, creo que es un efecto también similar, porque es un costo muy alto. Hay personajes muy complejos que le pasó a este actor, que se me acaba de olvidar el nombre, el que te interpreta a Jeffrey Dahmer. Mm. Ya. A él le pasó eso. Le pasó que se metió tanto en ese personaje que es una mente súper oscura. O sea, estamos hablando de criminales s- psicópatas. Entrar en la mente de un psicópata, de alguien que no es un psicópata, es extremadamente complejo. Es Joker. Entrar al mundo de la psicopatía. Y algo tiene que al menos mover. Ahí, bueno, es imposible separar. Mm, O sea, por algo los guionistas, o sea, perdón, los directores de cine escogen a los actores que van a hacer papeles y por supuesto los otros tienen que aceptar, pero ellos los seleccionan. mm. Es decir, eligen a Adam Sandler para una comedia y se han aventurado ahora. Qué bueno que Adam Sandler esté saliendo de eso, pero por cómo es él. Eh, los casos de la literatura y del arte son fascinantes porque, no sé,
uno de mis favoritos es Edgar Allan Poe. No porque sea sádica ni nada, sino me encanta llegar a esos lugares en los que el terror se me mete por las venas y de repente la cuestión que uno dice, ya me da miedo si simplemente ponerme de pie. Y su vida fue tremendamente oscura. O sea, no tiene por dónde ver la luz. Ese ser humano vino al mundo a sufrir. Mm. No hay de otra, o sea, no tuvo de otra. Yayoi Kusama y esto de la estridencia, la acumulación, em, los colores, es que lo demasiado, lo mucho, lo superpoblado habita en su cabeza. Ella vive así todo el tiempo y en el fondo no quiere mostrarte el mundo feliz que todos experimentamos o abrumante que experimentamos cuando vamos, sino sacárselo de dentro como un hábito. Es decir, lo saco de mi mente para poder descansar un poco de esto que yo vivo a diario Mm. y que es mi enfermedad, de la que yo padezco. Nunca soy feliz con eso, pero en el arte más bien, más que el arte me salvó, es literalmente Necesario. sí, es mi medicamento, digamos. Es la forma en que yo me limpio para volver a empezar otro día y sobrevivir al día, porque eso es a lo que vinimos, más que por, estoy feliz porque hoy día me desperté y voy a ir a hacer arte. Mm. No es eso lo que ocurre en el caso de Yayoi Kusama. Egon Schiele y así un montón de... Pero en el cine pasa lo mismo. Yo digo como, nunca me he estudiado a los directores, pero algo tiene que tener Tarantino, ya su propia, como su propia fachada. Cómo se ve me hace parecer que es muy él. Em, bueno, te iba a preguntar si eres fanática de Friends. Sí, absolutamente. Pregúntame lo que quieras. Es que extraño mucho a Matthew Perry. ¿Te leíste la Y- biografía? no, no. Es Eh, triste. y como entraste en eso, en algún minuto Matthew Perry tuvo esa dicotomía de estar viviendo el fenómeno Friends en su cuarta temporada, auge de auges, un personaje chistoso, hilarante, fresco, y tener esta dicotomía interna de seguir comprometido o forzado a encarnar después 6 años más al mismo personaje estando viviendo interiormente una escena completamente distinta. Em, o sea, ahí es donde la disociación se hace. Él lo hace, que termina siendo el mismo Chandler de siempre, pero termina quizás acabando su vida o condenándose a vivir en una contradicción que luego le pasa la cuenta. Qué curioso cómo está fluyendo esta conversación, porque te iba a interrumpir antes de tu pregunta, pero lo que te iba a interrumpir es precisamente lo que te voy a comentar ahora. Extraño, pero el género de la comedia, en mi opinión, y cómo los comediantes logran ver y entender el mundo, es de lo más complejo en el mundo actoral. Creo que para que Adam Sandler sea chistoso dentro, tiene que venir de lugares muy oscuros. Para que Matthew Perry haya podido interpretar a Chandler, tiene que entender una parte muy oscura del ser humano para levantar la gracia, levantar la comedia. La comedia, para mí, el comediante es de los actores, al menos que yo personalmente más respeto. Ricky Gervais es uno de mis actores favoritos. La manera de él mirar el mundo, de cómo mira el mundo, de cómo lo entiende, cómo lo hace suyo, se nota que viene de haber experimentado pena, rabia, de lugares de depresión, de Yayoi Kusama, como el arte es un método de expresión y la comedia uno de los grandes métodos. La ironía, el sarcasmo, el por qué tú consideras algo grave y yo simplemente estoy diciendo que existe en el mundo, no lo estoy haciendo mío, pero tú lo hiciste tuyo y lo haces además tuyo pensando que es mi opinión. No necesariamente lo es algo que existe. Esto existe. La comedia lo agarra y lo lleva a una narrativa que es muy diferente a una narrativa dramática. Creo que lo que hizo Matthew Perry fue, no sé si mejor, pero fue eh, precisamente, creo que no se puede haber hecho a ese nivel desde un lugar de comodidad. Como lo que ha hecho Jim Carrey, como lo que ha hecho Pee Wee Herman, como los grandes comediantes
Es cosa de ver los stand-ups y son recreaciones de sutilezas de la vida que es como que todo les pasara, sintieran todas las telas todo el día sobre la piel para poder después comunicarlo. Y es algo tan refrescante decir como, sí, me pasa. Pero que alguien más lo pudo agarrar, tomar y comunicar. La comedia me pasa especialmente con la comedia y me pasa con el terror. El terror es algo que a mí me genera mucho rechazo el fantasma. Me da mucho susto. Después ando corriendo por mi casa, a veces que me van a agarrar las patas. Pero el terror psicológico y el suspenso, no sé, lo que hace Stephen King, las historias de Stephen King. Hay una historia del año pasado que a mí me llegó brutalmente, se llama Bring Her Back, de un australiano. Es un terror que es un lugar muy oscuro. Tienes que estar dispuesto a entrar a un lugar oscuro de tu mente. No es esa vibración como que se tensa los músculos, estos anillos que miden como si te subió la presión o no. Ya no es solamente eso, es dónde se va a ir mi cabeza después de haber visto esto. El miedo, por ejemplo, a perder un hijo, que es Bring Her Back. Ella pierde, es el duelo de su hija, llevado al mundo del terror, porque eso es lo que vive alguien que pierde a un hijo. Es una pesadilla. Y esa pesadilla da lo mismo si tiene ojos sangrientos o no. Para otra persona es de color rojo, para otra es un hoyo negro, para otra es pasto verde, no sé. Pero son distintas expresiones artísticas de eso. Pero si yo no lo entiendo, si yo no lo he vivido y me meto en eso, fue lo que hizo Sally Hawkins, que es la actriz que hace Sally Hawkins, siempre, sí, se me confunde ella con otra actriz, Sally. Pero lo que hace ella en ese papel, yo digo, ¿dónde se fue para lograr algo así? Y si es que volvió de ese lugar. Y volviendo a lo que hace Matthew Perry, creo que el personaje de él es tan memorable, pero duele más cuando uno sabe todo lo que tuvo que vivir para lograrlo, quizá. Mm. No así Jennifer Aniston. Mm. O así creemos. Bueno, es cierto, es cierto, es cierto, no lo sabemos. ¿Crees que se acabó el tiempo de estas comedias tipo How I Met Your Mother, Friends, Big Bang Theory, Two and a Half Men? Y hoy día estamos, porque no sé por qué la tendencia en Netflix y Amazon Prime es, ahora me mandan estas microseries, miniseries de 10 capítulos. ¿Se habrá acabado ese flujo de humor que se extiende en el tiempo y que es como un poco meterse en la rutina cotidiana de una persona y reírse de lo que ocurre en el quehacer? Como el sitcom. Sí. Sí, la época del sitcom. Sí, y creo que uno de los factores es que la gente se ha puesto más grave también. Y hay cosas de las que ya no están dispuestas a reírse, o porque nos dijeron que no nos debiésemos reír de eso. Cuando es como, es que tú no eres gay, entonces tú no te puedes reír de los gays. Todos los gays se pueden reír de los gays. Como, ya, ok, entonces no me puedo reír de los gays. Y hay un chiste gay y es como, no me puedo reír. Pero no creo que se hayan realmente, no es, creo que no se hacen por funa, porque es políticamente incorrecto, por el momento y la tensión que existe ahora, es como, no. O sea, estamos haciendo cosas políticas, hay mucho movimiento, especialmente en Estados Unidos, que es donde se crean estas Industria. sitcoms, la industria, pero tienen tantos otros problemas que es como, no nos podemos venir a reír de esto, pues si estamos peleando para que efectivamente tengan derechos, se mejore. Friends es súper funable, súper cancelable. Yo la How amo. I Met Your Mother, también. Barney Stinson es como, amigo. Big Bang Theory, ¿para qué te Big Bang Theory, Modern Family, son todos funables y cancelables, ¿cachai? Pero creo que pasando un poco esta ola, yo creo mucho en el péndulo. Creo que también nos vamos a extremos de diferentes cosas. Las sitcoms como que estaban en el medio, era como, ya, bueno, sí me has tirado para lo funable bajo el concepto de hoy. Pero no creo que desaparezcan totalmente. La gente hoy sigue viendo muchas sitcom antiguas. It's Always Sunny in Philadelphia es una serie que va en su temporada como 20. Es una buena serie, no la he seguido, No la he pero visto. es una pela, te va a gustar. Y es comedia formato sitcom también. Y hay varias de esas, pero creo que hay un concepto de quedarnos también con la nostalgia está de moda. Y estamos en ese lado del péndulo, que quizás es como, no sé, no me da tanta risa. ¿Pero qué nos da risa hoy ¿Por qué la día? nostalgia está de moda? No sé, no sé por qué está de moda. Creo que estamos con una tendencia a un mundo demasiado artificial
y querer volver a algo más análogo. Y la nostalgia es análoga, es sin teléfono. Te puedes sentar a conversar sin estar preocupado de miles de otras cosas que te bombardean en 5 minutos que tomas el celular. O sea, creo que la nostalgia yo creo que ocurre cada 10, 20 años, porque nosotros cuando éramos chicas también era nostálgico, y los 80 y la nostalgia de los 80 y nuestros papás eran como, 80 fue ayer, o sea, ¿de qué me estás hablando de nostalgia? Y que hoy día la nostalgia es del Y2K, o ahora una tendencia al 2016, para mí es como, pero ¿cómo si yo salí del colegio hace 5 años? Em, es generacional también. Y los que marcan las tendencias son las generaciones más jóvenes y creo que ellos sí ven como algo nostálgico que sí quieren aspirar a lo análogo. Y también creo que va a haber una tendencia más a eso, que los niños van a ir creando más rechazo a tanta tecnología, tanta inteligencia artificial, porque no es real y buscamos lo real, buscamos la conexión, buscamos la emotividad. ¿Cuáles son cinco? ¿Cuáles son los 5 clásicos que una persona no puede perderse del cine porque verdaderamente no sale siendo la misma persona después de verlo? Jurassic Park, porque es mi película favorita. Creo que Jurassic Park marcó un antes y un después con los animatronics. O sea, creo que igual es súper importante en el mundo del cine ver una película. No te voy a decir películas como, bueno, El Padrino. O estas como tan X, que, no sé, italianas, que la mitad está así. No, es decir, como cosas muy populares. Eh, y ¿Por creo, qué Jurassic Park? Vamos por parte. ya, creo que Jurassic Park generó un cambio que en realidad, que no, que fue más Tiburón, pero como yo no soy de la generación de Tiburón, yo soy de Jurassic Park. Esta transición entre como el animatronics que lo ves ahí, o sea, es un dinosaurio que existe, es palpable, está acá, y que hoy ya es todo tan digital que creo que también hay películas digitales que son importantes de ver en el cine, pero creo que esa emoción que genera lo prehistórico con que está, lo puedo sentir y existe y se mueve, y sí, Jurassic Park, absolutamente. ¿Ok? Creo que Steven Spielberg es de lo más grande que ha pasado por el cine, si no lo más grande. Entonces, si hay que elegir una, yo elijo Jurassic Park. Yo sé que mucha otra gente va a elegir Jaws o va a elegir otra película de él, pero yo elijo Jurassic Park. Yo voy a agregar a esta lista Hamnet, que es una película del 2025, pero porque creo que es de las películas más humanas que he visto en mi vida, y también la vi en un momento de posparto, que obviamente te choca mucho más cuando ves situaciones como el duelo de un hijo, pero lo retrata de una manera tan humana que no he visto una actuación como la de Jessie Buckley interpretando a Agnes Hathaway de una manera así. O sea, no creo que es de estas películas que quizás no te haga llorar. Hay mucha gente como, no, no lloré. Pero eso no significa que no te gustó. No tenés que llorar para que te haya gustado. Pero sí conectaste algo con la historia, y la mayoría sí. Creo que es algo, o sea, de aquí a 30 años más la voy a estar recomendando, que es hermosa. Y además me leí el libro y se complementan muy bien, que siempre pasa esto, como te gustó más el libro o la película, se complementan bien. Y Maya Farrell, que es la escritora del libro, sí participó mucho o sea, es co-guionista de la película, entonces se nota. ¿Cuántas películas querías? 5, pero Ah, ya. quiero, vayendo. Pero, o sea, ¿qué viaje te provocó Hamnet? ¿Cuál fue el viaje interior que te provocó? Que creo que la muerte abre puertas que uno tiene que vivir. O sea, muchas personas que experimentan la muerte de una manera muy cercana recién con la muerte de sus padres o los abuelos, pero hay otros que no les llega tanto la muerte de los abuelos, pero la que llega, que es potente, es la de los padres. Pero las circunstancias de la vida son tan aleatorias y la muerte es tan inminente, todos nos vamos a morir, que creo que no es para tenerle miedo, sino para saber qué le pasa a los vivos, a los que se quedan viviendo. Porque vivimos con dolores, con penas, y es apuntar a esa emoción y la empatía de alguien que esté viviendo algo así
de saber que uno le va a tocar, quieras o no te va a tocar, algo, algún tipo de muerte cercana en tu vida. Pero creo que es una linda conversación con la muerte, con el duelo particularmente. Y por eso creo que es importante esa película. Mm. Tercera. El diablo viste a la moda, me encanta. Oh my God, eso sí que no me lo esperé. ¿Por qué? Me encanta, me encanta. Creo que esa película refleja muy bien la idiosincrasia moderna femenina, em, que el método del trabajo, a lo que nos tenemos que someter del trabajo, al menos el moderno, no, antiguamente no, pero cómo queremos que nos perciban, de qué es lo que apuntamos, como mujeres bien, más bien. Y además está en un formato que es maravilloso, o sea, las actuaciones y los personajes es un mundo tan falso, pero es que vivimos en un mundo tan falso y somos parte de la falsedad o no. eh, Todo lo que se destapa de un mundo que es maravilloso y que en verdad todo el mundo quisiera, es como cuando la gente pensaba que la vida de Anthony Bourdain era maravillosa y resultó que no lo era en absoluto. Ya creo que esa película refleja muy bien eso y es livianita, me gusta. ¿Y cómo te sientes a propósito de ese tema? Es decir, ¿qué puntos te tocó a ti? Yo creo que no me tocó puntos oscuros, me toca el lado vibrante de lo que es vivir en un mundo como este y decir como, no sé si quiero eso. Pero también, por otro lado, es como, pero me encanta verlo. Como que eres un bystander, ¿cómo se dice? Como que ves esto que pasa y está ahí como que está ahí en la pasarela y es como, ya, pasen, pasen, súbete tú. No, gracias. No, no. Como que eso me genera esa película. Perfecto, perfecto, Mm, perfecto. sí, me encanta. Cuarta. Bueno, Pulp Fiction. Pulp Ok. Fiction la incluiría. Encuentro que es una tremenda película. Yo sé que Tarantino está súper funado, pero, pero creo que lo que hizo en esa película para mí equivale como a adrenalina. Me genera adrenalina y tiene un guión que yo decía, no me calza este guión con la adrenalina que me genera. Es como hasta un poco absurdo, pero creo que esa está dentro de mi... No, no sé si tiene algo más profundo que eso, o sea, como que visualmente me gusta mucho, la música está muy bien puesta, los colores, los bailes. eh, Mi nombre de Messenger por mucho tiempo fue Mía, ¿En serio? por Mía Wallace. ¿En serio, güey? Y ahora está de moda el nombre Mía. Pero sí, esa película me encanta. Última. La razón por la que estudié Derecho. 12 Angry Men. What? No, 12 Angry Men es una película como el 50 y algo, ¿ya? que relata un juicio y la película se trata de este jurado, que son 12 hombres que están discutiendo si es que lo van a condenar o no. Eso es como porque en Estados Unidos nosotros no funcionamos así, pero en Estados Unidos, países del common law, sí el jurado tiene que sentarse dentro de una sala y decir lo condenamos o no. Y esa conversación y cómo se da fue cuando la vi y dije, yo quiero ser abogada. Fíjate que de las 5 mías, estaba pensando yo como, ya, si me preguntaran esto. De las 5 mías hay 2 que tienen abogado. ¿Ya? ¿Cuál? 2. Primal Fear No de... la he ay, visto. no, no, bueno, no sé. A mí... No quiero decir nada porque cualquier spoiler Ya, listo. Anotado. Y la otra es Capote. No, ¿cómo se llama? Es Capote, la de A Sangre Fría, Sí, Capote. sí. La de Philip También, Seymour Hoffman. sí. Sí. Y esas son dos, las dos tienen que ver con abogados, digamos, que están involucrados. The Shape of Water, encuentro ¿Ya? que es la poesía más linda que he visto en toda mi vida, como desde lo lindo y también la fantasía metida, no diría Avatar, diría The Shape of Water. Que el soundtrack de esa película es maravilloso. Eh, Alexander ah, Desplat, no sé cómo se pronuncia. Lo que no, no hace ahí es brutal. me gusta también Los Tenenbaums de ¿Ya? Wes. Ok. Esa es mi película favorita Ah, de todos los tiempos. Y pues yo pensaba como quisiera poner una de cada una como de distintos géneros. ¿ya? Eh, Me gusta mucho Braveheart. Ya. Eh, no podría dejarla de lado. Es una película que uno no deja llorarla nomás. Ya dije 4, ¿no?
Creo que sí. Tenenbaum. El Primer Fear, Capote Y Shape of Water. y Shape of Water. Sí. Bien. Bien variopinto. Amelie también, pero la dejé ahí afuera. ¿Cachai que esa no la he visto? Ah. Lo hablé el otro día en el club de lectura, de cine y lectura, que tengo un club de cine y lectura, y me decían, pero ¿cómo es hermosa? Y yo, no, la he partido como 10 veces. Hermosa. Pero 10, no 15 te, no minutos. te, no. Pero la última vez que lo intenté fue hace más de 10 años, entonces las cosas han cambiado. Fíjate que yo, a propósito de eso, esa película a mí me hizo pensar en la estética más que en la película. Ujú. Y ojalá que el relato fuese lo más absurdo posible dentro de lo comprensible para que no me resultara tener que pensarlo dos veces, dos veces, dos veces. Y a partir de esa película empecé a ver muchas películas similares. Una de ellas fue La ciencia del sueño, de los sueños, que trabaja Gael García. ¿Ya? Y me pareció fascinante, fascinante. Y luego ya entré a Wes Anderson y todos esos mundos qué maravilloso, pero por el placer de ver algo tan lindo, con una musicalización tan perfectamente de cuentos, que no tienen nada de infantil y que te esconde, que juega contigo y que te incomoda y que de repente te pone en lugares en donde tú no sabes si en realidad te gusta, lo amo, lo odio, eso que te decía. Mm. Me encantan esas sensaciones que te hagan como que te revuelquen las tripas, te revuelvan más que te revuelquen. Mm. Me parece fascinante. Dos últimas preguntas de cine y luego la última que se la hago a todos mis invitados. Me quiero meter en esto. ¿Cómo reaccionas a las funas? Porque, por ¿Ya? ejemplo, me voy a acusar yo primero para que salga. A mí me fascina Woody Allen. Me ¿Ya? fascina, pero de una manera brutal. He leído sus libros y he visto probablemente todas sus películas. ¿Ya? No creo que me haya faltado ni una. Em, y ocurren este tipo de cosas que lo funan, que por su vida privada, que casarse con su hija, que la, y termina siendo como, oh. Después pasa con Kevin Spacey, Mm. que hoy no he seguido, pero estoy casi segura de que salió y que hizo un papel espectacular, espectacular ¿Qué salió en dónde, perdón? que salió, porque Kevin Spacey, según yo, ya salió de la cárcel No, no estuvo. nunca estuvo. No. O sea, de hecho como que desertaron esto y no fue culpable. Mm. Entonces ya, y se fue al carajo House of Cards, que a mí me parecía soberbísimo, y se le fue al carajo su carrera. Y así un montón. Tú estás diciendo ahora Tarantino, pero en las artes en general, Michael Jackson, una demanda que después él es liberado y totalmente inocente, y ahí quedó con la mancha de que se aprovecha a niños. Mm. Pablo Neruda, que le sacaron esto de su hija, pero él vivía en un contexto completamente distinto al que hoy día estamos. ¿Qué opinas de las funas? ¿De las funas propiamente tal o de las funas y cómo influyen en el arte? Cualquiera de las dos. De las funas propiamente tal, encuentro que son una de las epidemias más horribles que existen en el mundo actualmente. Están llenas de desinformación, están llenas de odio. em, no, no estoy de acuerdo con las funas. O sea, hay gente hoy día que está funando porque en un café te cobraron propina más de que y funaste a todo el negocio. O sea, ¿por qué todo tiene que ser a través de una pantalla? Anda y habla con esa persona, resuélvelo. Estoy hablando a nivel micro. De ahí me paso al nivel macro de lo que significan las funas para personajes importantes. No digo que seamos menos importantes, pero se entiende. Ya. Eh, Me pasa que el poder de las redes sociales, y como yo siempre las he visto, ha sido para conectar, para sociabilizar. Y hoy día se ocupan con una mirada muy oscura y muy negativa y con tanto odio que nunca voy a estar a favor de una funa. Distinto es el comentario de alguien que la gente lo toma como me están funando. No, amiga, no estás de acuerdo contigo. Eso es muy diferente. Eso es abrir una conversación, es debatir. La gente no, muchos de los creadores de contenido les pasa eso, que no saben cómo lidiar con alguien que no opina igual que ellos o que no está en su espacio solamente para adularlos, sino que dice, no estoy de acuerdo contigo. Obviamente es muy diferente a que después alguien diga como, eres una fea. Me ha pasado, o sea, no, como, ok, no me estáis aportando a la conversación y si es que es algo que me duele, veré si lo borro o no lo borro. Generalmente no lo borro, pero, pero es diferente abrir una conversación. Por el lado de las celebridades, creo que hay algo que es más
no sé si oscuro, he repetido mucho esa palabra, pero no es tan, no es tan recto. Hay mucho mecanismo de juicios también, que se ocupan los medios como métodos de prueba, sin ser prueba. Influyen en la percepción de las personas, ayudan a que resuelvan tu caso, tiran para un lado o para el otro. Por ejemplo, hay un documental que lo vi antes de ayer, que no voy a entrar en detalle porque si no me voy a poner a llorar, que es de una enfermera en Inglaterra que fue condenada por asesinar a 7 guaguas y el intento de asesinato de otras 7 más. Hay más guaguas muertas. Esto fue por lo que fue condenada. Una enfermera de neonatología de un hospital. Y es un caso que ella fue condenada y que ahora lo están abriendo nuevamente porque hay un informe, un tecnicismo, ¿ya? 25 expertos y están bajo esta idea de que se condenó a una mujer inocente. Entonces, el juicio no hay por dónde reabrirlo, es un tecnicismo que se permite en el derecho común. Y se hizo un documental de esto que acaba de salir en Netflix, algo Lucy Letby, porque ella se llama Lucy Letby. Me dio una rabia el documental, porque dije, esto para mí son movimientos de abogados o de estrategias para encargarle este tipo de documentales de un caso que está abierto. Influye demasiado en la percepción de las personas, me genera la duda de si realmente lo hizo o no lo hizo. Es cuando el arte sirve como medio para contrarrestar la justicia. Si la justicia no es algo certero, entonces, ¿qué tenemos? No puede ser. O sea, tiene que haber una ética y una responsabilidad en eso que para mí es un tipo funa, porque hay gente involucrada acá que murieron sus guaguas, neo. O sea, no, es un criminal, está una mujer, una asesina en serie, pero no, el documental, pero ahí está la mirada crítica de decir, ¿por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué se funan a personajes? ¿Es realmente verdad? ¿Cómo sé yo si es verdad o no? No, pero es que la justicia lo absolvió, pero igual lo voy a condenar. Pero si la justicia lo absolvió. Hoy día es una condena la sola acusación. Y ese es el gran problema de la funa. Te condenaron por acusarte, no en la sentencia. Entonces, al final estáis pisando huevos mucho más atrás y para los dos lados, porque está bien, han salido muchos casos a la luz que está perfecto, pero también hay muchas personas que se han aprovechado de esto, de que la acusación es una condena. Ni siquiera tengo que seguir adelante porque ya yo lo acusé de pedófilo. Y que te acusen de un pedófilo, da lo mismo la condena, da lo mismo. Eres, eres. Y siempre vas a ser, tienes la letra escarlata así puesta. No, no hay. Entonces, creo que en materias mucho más delicadas, como los juicios de Michael Jackson, esta enfermera, Polanski, ¿cachai? O sea, es grave. Y quedarse con un estigma a una persona también es inevitable, porque no lo conoces, no sabes realmente qué pasó. Y nadie se mete al expediente y nadie ve si efectivamente cómo se dieron las cosas, nadie revisa el historial de. No. Pero por lo mismo, yo soy de la idea que lo hablamos antes, de que el arte es muy diferente a la persona que hay detrás también. Hay gente que es como yo no escucho a Michael Jackson porque no, o sea, no, por ética no voy a escuchar a alguien así. Es como, a mí me gusta la música. Y separo a la obra del artista, que es como la gran discusión a nivel si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. O sea, porque creo que van cada uno. Y no digo que una cosa esté bien o no, o bien o mal hacerlo. Pero creo que el gran problema ya más práctico es que la funa también es un impedimento para más creación artística, porque yo no voy a invertir en ti, porque no me voy a arriesgar por ti, porque entonces al final se bloquea. Hay un bloque a nivel industria que puede ser injusto. No siempre lo es, pero podría ser. Los conductos, solo para saber tu opinión, yo tengo la mía muy clara, sería en caso de que haya algo irregular, ilícito o delincuencia o lo que sea, digamos, abuso, el tema que sea se trata en la justicia y que sea la justicia la que decida y defina si eres o no responsable de lo que se te acusa.
cualquier cosa que salga de ese conducto, que es el conducto regular y el que trae la constitución de cualquier país, afecta, más que afecta, incide en Incide, lo que sí, vaya a ocurrir. sí. Entonces, y esa incidencia puede muchas veces ser equivocada y dejar una mancha que nunca más se va a borrar. Mm. Entonces, yo te lo decía, la lástima más grande que yo traigo dentro es que yo amo a Woody Allen, lo amo, o sea, y lo declaro acá y no me importa que me funen, no me importa. Si me preguntas si me importa si se casó con su hija, no, no me importa, Mm. de verdad que no. Además que fue consentido, o sea, como que fue consensuado, ¿no? Entonces, y digo, yo veo Scoop, veo todas sus películas y encuentro que son una obra maestra. Todo lo que él escribe es virtuoso. Y de un momento a otro lo sacaron de la industria. Mm. Nunca pudo volver. Mm. Y está ahí relegado, olvidaron todo lo que había hecho, está relegado al estigma que le metieron y así va a morir. Y ese estigma es más opinión que fundamento. Ujú. Es más juicio que justicia. Es más intuición, instintivo, visceral que documental o hecho real. Y eso a mí me saca de quicio totalmente. Ahora hay como un hit en la creadora de contenidos que a mí me encantan en redes sociales, pero que es como em, descartando personajes históricos o desmantelando la verdad de personajes históricos que creías que eran geniales. Entonces, Einstein abusaba de su mujer. Edgar Allan Poe tuvo 7 mujeres. No sé, y todos, o sea, todos. Picasso denostaba no sé Sí, lo he cuánto. visto. Dalí y todos. Pero así, Cami, yo digo, o sea, me agarro la cabeza y digo, ¿a cuál no han desplumado todavía? Es el que viene, porque es que todos tienen una yaya, todos. Y en general, hoy día, como preponderancia femenina, que a mí me encanta, no puedo negar de eso, son hombres. Mm. Y es como, estás criticando a un hombre por algo que nosotros hemos ido revirtiendo, pero que es cultural, que era social, que era lo normal, que era la norma, que todo el mundo entendía eso, mujeres y hombres. Les pareciera justo o no, la vida funcionaba así. O sea, así funcionaba. Y lo hablaba con una historiadora, decía, ¿tú creéis que cuando existía los esclavos y tal? Sí, critica a los esclavos, pero la cosa era así, tú naciste esclavo a la que te vino y a Dios. Y uno no puede estar escribiendo los libros de historia, no voy a poner esto, porque en realidad esto es o sea, es terrible, es inhumano, es una violación absoluta de los derechos humanos. Es que, entonces, hay una parte ahí que uno, como que siento que las funas sacan de contexto todo. No lo evalúan todo desde todas las perspectivas que se pueden ver, sino que es como, tengo una opinión, le voy a poner rojo, le voy a poner llama, voy a encender y ahí. Es que es súper fácil mirar el pasado con los ojos del presente. Y al final entender el contexto del pasado, como el clásico es que tú no lo viviste, entonces no opines. O sea, puedes tener la opinión, pero de ahí a pasarlo a una funa es con otra intencionalidad también. Y creo que no es entender el contexto de lo que se vive en cada momento. Kevin Hart, por ejemplo, le pasó eso. Y dijo, yo no me voy a disculpar porque dijo unas cuestiones, no sé, racistas, ya ni me acuerdo, eh, o antifeminista, hace 15 años atrás. Lo dijo en ese minuto que bajo ese contexto, ja, ja, ja. 10 años después salieron a la luz y fue como, pero es que mira lo que dijiste hace 10 años atrás. Y él dijo, pero no me voy a disculpar por eso. Pues lo dije hace 10 años atrás. No es algo que yo sienta hoy. ¿Por qué me convierto yo? Como que se congela en el tiempo cosas. Nadie lo está juzgando y decir, no, es que si tú entonces no estás de acuerdo con que no, Einstein debiese salir de su tumba y pedir disculpas, ¿para qué? ¿Sí? Son cosas que pasaron en su momento. Nadie está diciendo que están bien. Esa es la diferencia. Porque está el juzgar y la justicia. Que lata que no hubo justicia sobre muchas cosas. Sí, qué mal. Pero nosotros simplemente estamos juzgando. ¿De qué sirve? ¿De qué nos aporta hoy? Si hoy sabemos que las cosas son diferentes. Y hoy día mucho lo que estamos haciendo en 100, 200 años más, nuestra humanidad va a mirar para atrás y decir, ¿qué estaban pensando?
¿Por qué no ocupamos esa misma energía en funar a otros? Está bien, espera, voy a traer otro tema después, para resolver temas que son de ahora, eh, ocupando el ejemplo que diste tú. Por otro lado, cuando los casos lo ameritan y sí son temas que se tienen que conversar, que se conversen. Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos ahora con inmigración. Son temas de interés público. Eso no es una funa, eso es hablemos de cosas que están pasando. No me- Bacán que te pongáis el pin, pero haz algo más que poner eyes out. O sea, esos son los cambios, ocupa tu poder, tu, Vitrina. tu vitrina, los medios, para algo que genere una conversación y muestre cosas que quizás no se están mostrando. Porque sí es sabido que los medios filtran o censuran. Eh, pero porque es una opinión, es un punto de vista. Y la justicia es la única institución que trata, al menos, de tenerlas todas. Y por eso uno nunca puede asegurarle a una persona que le va a ganar un juicio. Este juicio está ganado, eso es un mal abogado. Nadie te lo puede asegurar. Pero sí, creo que el tema de la funa es muy delicado porque genera también como una microvisión de repente de las cosas por no querer conocer más, porque está funado. No, no sé, para mí no tiene lógica. Penúltima pregunta. Ya. A propósito de las películas o sea, de los libros que se transforman en películas. Ya. ¿Tú eres una partidaria de leer el libro primero o de ver la película? ¿O te gustan las adaptaciones? Eh, yo personalmente veo las películas más que los libros. Ya. No soy tan buena lectora. Ahora abrí este club de cine y lectura precisamente por eso, porque quiero meterme más en lo que son adaptaciones. Esto es puramente adaptación. Pero yo siempre he visto las cosas como dos formas de arte diferentes. Creo que a lo que lleva la lectura es a tu imaginación, a lo que tú ves en tu mundo, bajo tu percepción, bajo lo que tú conoces. Lo otro es una interpretación artística de ese director, de ese fotógrafo, de ese guionista, y que puede que no converse con lo que tú te imaginaste, pero eso no significa que no sea bueno. No, pensamiento crítico, el llamado al pensamiento crítico. Pero creo que las dos visiones son importantes. Obviamente, la lectura va a un paso que es más de detalle, de contexto, que un libro te demorar 4 o 6 horas en leerlo. Una película dura 2 horas. No puedes necesariamente, creo que es injusto compararla. Eh, pero sí está bien, creo, decir yo prefiero, me gustó más la película que el libro. Ok, perfecto. ¿Recomendarías leer el libro primero? Creo que es un muy caso a caso, porque hay libros que quizás sí y otros que no. O sea, no. Y está bien también si un libro te gustó mucho y no quieres ver la película, o la serie no fue como me lo imaginaba. Pero creo que todas esas historias están, las adaptaciones en general, hay tanto, no lo he mencionado, porque yo soy abogada de propiedad intelectual, y hay tanta creación artística en el mundo, que todo se tiene que tomar en base a algo que ya existe, básicamente. Al menos en el inconsciente colectivo. No, no es como, "Ay, eres tan original que". O sea, no solamente vale la pena ver las historias originales, sino que las adaptaciones es todo otro mundo. Y cómo lo interpreta, creo que hacer esa conexión fue lo que a mí me motivó a hacer el taller. Como, esta es mi interpretación, pero ¿cómo alguien, qué vio? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Por qué puso esos colores? Y después ya entrar en el mundo de la curiosidad, ver entrevistas y escuchar a esa persona decir, ¿por qué hiciste lo que hiciste? En vez de solo quedarme con el, no, no me gustó lo que hice. Mm. Última pregunta, esta se la hago a todos mis invitados. ¿Cómo crees tú que como padres, como sociedad, podríamos influir en que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? Em, ¿Cómo podríamos influir? Yo creo que siendo, eh, ¿cómo es la palabra? Yo creo que siendo curadores nosotros, con lo que conocemos y con lo que conocemos al menos en la percepción de nuestros niños. ¿Estamos hablando de niños?
Sí, o de ya. de niños. De nuestros niños y de lo que nosotros creemos que podría contribuir a su mundo. Nos podemos equivocar. A mí mi papá, la primera vez que me llevó al cine fue a ver Jurassic Park, mi mamá lo quería matar. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué edad Yo tenía tenía ella? 6. Pero me preguntaste Pero cuál era mi la película primera. favorita, es la 1. Es la 1. Entiendo. Entonces, lo que podemos creer que es como, ay, ¿les servirá o no? ¿Cómo le influirá en su mente? Creo que nosotros somos curadores bajo lo que nosotros conocemos. Obviamente aplicando nosotros criterio primero. Pero creo que tampoco necesariamente nos tenemos que ir a un lado completamente restrictivo porque el mundo es amplio, el mundo está lleno de perspectivas y yo creo que uno puede encontrar maneras de mostrar cosas y de tener conversaciones que no son simplemente el no las tengas, no lo expongas. Porque sí creo que es importante exponer, o sea, un tema súper importante, el tema de las pantallas con los niños. eh, y que si deben ver pantalla hasta cierta edad o no cierta edad. Pero las historias son para todas las edades. Las historias están en diferentes formatos, están en un cuadro, están en un libro, están en una canción. Quizás no quieras mostrar un tipo de música y quieras ponerle Baby Shark. Yo no creo en eso. Yo creo que hay otro tipo de música que puede conocer un niño y que depende cómo se la muestro y qué es lo que quiero que se lleve de eso. Y también darle el espacio para que interprete a su propia manera y tener esa conversación, el diálogo. Em, Mientras nosotros sigamos teniendo interés por el arte que existe en el mundo, vamos a poder contribuir a que las nuevas mentes se formen. Se pierde el interés y se nos corta algo generacional y eso no puede pasar. Cami, muchas gracias por aceptar la invitación. Lo pasé muy bien, creo que nos demoramos N, pero habrán locos como nosotros que quieran escucharnos hasta el final. Gracias a ti por la invitación. Me encantó, lo pasé súper bien. Gracias, gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo. Me alegra mucho haber podido tomar el cine y traerlo hasta esta mesa porque era una de las artes que tenía más relegadas y que disfruto muchísimo. El cine nos abre la posibilidad de entrar en mundos de otra persona de una manera muy visual y tan característica y con tantos elementos de la comunicación que probablemente podemos habitar en otros mundos durante 1, 2 o 3 horas. Así que déjame en los comentarios todo lo que pienses de esta conversación, si tienes preguntas también, si quieres sugerirme algunos invitados que tengan que ver con este tema también y por supuesto no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún capítulo y de seguirme para más historias en Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!